Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 8 y este es el video de la práctica número 9, amplificador diferencial. Lo que se realizó en esta práctica número 9 fue el armado de dos circuitos referentes al tema de amplificadores diferenciales, pero en este caso lo que se realizó fue un amplificador diferencial usando transistores. Como lo sabemos, los amplificadores diferenciales son la primera etapa de las otras dos etapas, o normalmente las otras dos etapas que tienen los amplificadores operacionales, y para esta práctica lo que se realizó fue esta primera etapa, la etapa del amplificador diferencial. Aparte, se realizó una configuración extra en donde se agregaba algo referente también a amplificadores diferenciales, pero un extra. En este caso, lo que nosotros decidimos realizar como segundo circuito, pues fue el tema de un amplificador diferencial con una fuente espejo de corriente. Entonces, para esta práctica, este video, lo que se va a hacer es mostrar los circuitos como se armaron en la práctica y obviamente los resultados de la misma. Y pues sin más, vamos a comenzar. Para este primer imagen que aparece, es nuestro primer circuito, que fue el amplificador diferencial normal, sin ninguna modificación. Lo que se realizó para este primer circuito, pues se armó este amplificador con dos transistores, 2N2222. Sus bases de estos transistores, lo que se hizo fue conectarlas a la terminal positiva de nuestro generador de señales y se generó una tierra común para las mismas. Para el caso de las patitas de los colectores se añadieron una resistencia de 10 kilo ohms que se conectaron en paralelo al voltaje positivo de 10 volts. Posteriormente, para cerrar el circuito, pues se conectó en paralelo los emisores de los dos transistores a una resistencia de 4.7 kilo ohms, en donde se comenzaron a inyectar los 10 voltajes negativos de la fuente, en este caso de corriente directa, misma que tuvimos que usar en paralelo para así generar cada uno de estos voltajes, tanto el positivo como el negativo. Y pues es lo que se puede observar en esta imagen. Para la siguiente imagen tenemos lo que fue el segundo circuito, que fue el amplificador diferencial con fuente espejo. Se realizó casi de forma igual a un amplificador diferencial, pero en este caso se agregó la fuente espejo de corriente, donde se regula la corriente a través de una resistencia de carga. En este caso, en el punto de regulación se establece mediante un simple ajuste de resistencias, y para ello pues procedimos a agregar tres transistores más y una resistencia de 4.7 kilo ohms en paralelo a las otras dos resistencias de 10 kilo ohms que teníamos como base en la configuración general del amplificador diferencial. Como en el anterior circuito, se decidió alimentar de igual forma con 10 volts, tanto positivos como negativos, y por medio del generador de señales se envió una señal alterna a todo el circuito, que fue la que posteriormente usamos para generar la señal de salida. En esta siguiente imagen se hace una pequeña aclaración de cómo se conectaron las puntas del osciloscopio. Como se pueden ver, los dos caimanes del osciloscopio los conectamos a la tierra común. Una de las salidas se conectó a, obviamente, la salida general de todo el circuito, y la otra a la entrada positiva del voltaje. ¿Esto para qué? Bueno, pues para tener nuestras dos señales de referencia, tanto la señal de entrada normal como la señal amplificada. En esta siguiente imagen podemos ver del primer circuito, la primera señal que obtuvimos, que fue cuando se conecta a la parte de la patita positiva o la salida positiva de nuestro amplificador diferencial. Como podemos ver, pues hay una amplificación del voltaje. En este caso, la señal en color azul sería el voltaje normal, que es el voltaje de entrada, sí, el voltaje de entrada de nuestro amplificador diferencial. Y la señal de color amarillo sería la salida que obtuvimos cuando lo conectamos a la patita o a la salida positiva de nuestro amplificador. En esta siguiente imagen se puede ver, en el caso contrario del anterior, cuando se conecta a la patita negativa. En este caso podemos ver que es la señal azul que nos hace una inversión de la señal, y pues como podemos ver se invierte esa señal en respecto a la de color amarillo, que sería nuestra señal generada de entrada del circuito. Y como última imagen, pues tenemos esta imagen en donde pareciera ser la misma en el caso del primer circuito, pero en este caso lo que se mide es la corriente. Los transistores en un circuito, en este caso de espejo de corriente, se deben mantener a la misma temperatura para que el funcionamiento sea lo más preciso posible.
Los circuitos de espejo de corriente, bueno, se pueden encontrar en dos variedades básicas, que es la de hundimiento de corriente, donde el transistor de regulación se conecta a la carga tierra, y la configuración de abastecimiento de corriente, que es donde el transistor de regulación se conecta a la carga al terminal positivo, en este caso de nuestra fuente de alimentación. Como podemos ver, pues igual tenemos una amplificación de la señal, tanto de la señal amarilla, que sería la señal de salida, y en nuestra señal azul, que sería la señal base del circuito sin amplificarse la corriente. Y pues básicamente esos serían nuestros dos circuitos que realizamos en esta práctica, y esos fueron pues los resultados que obtuvimos. Muchas gracias.